La notificación iluminó mi celular a las 3:17 de la madrugada. Una foto. Ella sonriendo junto a Rodrigo en la casa de Acapulco que compramos con el dinero de mi herencia. La misma casa donde enterré a mi padre 6 meses atrás. En la descripción, un simple texto. Por fin juntos, mi amor. Ya no más secretos. 22 minutos después, todas sus cuentas estaban congeladas. Todas. Incluso las que él creía que yo desconocía. No fue un impulso. No fue rabia ciega. Fue la culminación de años siendo la sombra complaciente de un hombre que construí con mis propias manos. La mujer que tecleaba comandos en la computadora a las 3:39 de la madrugada ya no era la Gabriela Hernández que todos conocían. La Gabriela dócil, la contadora perfecta, la esposa abnegada. Esa mujer murió en el momento exacto en que vi su mano, la mano de mi marido, apoyada en la cintura de su secretaria. La misma secretaria a quien yo había ayudado a conseguir trabajo cuando llegó desesperada desde Guadalajara. Las lágrimas nublaban mi visión mientras introducía las claves maestras que él nunca imaginó que yo poseía. 16 años de matrimonio. 16 años archivando silenciosamente cada contraseña, cada movimiento financiero, cada cuenta oculta. El sistema bancario respondió con frialdad. Operación completada con éxito. Como si algo en mi vida pudiera considerarse un éxito en ese momento. El teléfono comenzó a vibrar casi de inmediato. Su nombre en la pantalla. Lo dejé sonar. 1, 2, 7 veces. Mensajes entrando como balas. ¿Qué hiciste? Contéstame, maldita sea. Esto es un error. ¿Un error? El único error fue creer que yo seguiría siendo invisible para siempre. La foto seguía ahí, en mi pantalla. Los dos abrazados frente al mar. El mismo mar que había sido testigo de nuestras promesas, de nuestros planes de vejez juntos. El mismo mar donde esparcimos las cenizas de nuestra hija Sofía, fallecida a los 4 años en aquel terrible accidente. Rodrigo sonreía en la foto como nunca lo había visto sonreír desde entonces. Como si nuestra hija nunca hubiera existido. Como si yo nunca hubiera existido. Apagué el celular. Me serví un vaso de tequila añejo, el mismo que guardábamos para ocasiones especiales. Esta era una ocasión especial, después de todo, el nacimiento de una nueva mujer, una que ya no pediría permiso para existir. La casa de la colonia Roma, normalmente tan llena de sombras y silencios, parecía diferente esa madrugada. Las paredes, testigos de tantos sacrificios y lágrimas ocultas, parecían susurrarme que era hora de reclamar mi espacio, el espacio que cedí poco a poco, migaja a migaja, dignidad a dignidad. Me senté en su sillón favorito, ese en el que nadie podía sentarse. Bebí directamente de la botella de tequila que él reservaba para sus socios. Puse música a todo volumen. Chabela Vargas, esa que él odiaba porque decía que era música de viejas amargadas. La vecina de arriba golpeó el suelo con la escoba, pero no me importó. Por primera vez en 16 años, no me importó molestar a alguien. Amanecía en Ciudad de México, cuando finalmente revisé los mensajes. 57 llamadas perdidas, 32 mensajes de texto, 15 correos electrónicos. Todos con el mismo tono desesperado, evolucionando desde la ira hasta la súplica. El último mensaje llegó mientras sostenía el teléfono. Por favor, Gaby, los clientes están esperando sus pagos. Es el futuro de la empresa. Nuestro futuro. Nuestro futuro. Como si todavía existiera un nosotros. Abrí la app del banco una vez más. Los números me devolvieron la mirada. Números que yo había ayudado a crecer, a multiplicarse, mientras mi vida se hacía cada vez más pequeña. Mi dedo se deslizó sobre la pantalla, contemplando si debería revertir las restricciones. Un nuevo mensaje entró. No era de Rodrigo, era de ella, Claudia Morales. No sabes con quién te has metido, vieja estúpida. Rodrigo es mío ahora. Bloqueé el teléfono, lo dejé sobre la mesa y me dirigí al baño. Me miré al espejo por primera vez en lo que parecían años. Realmente mirarme. Las líneas alrededor de mis ojos, el cabello que empezaba a mostrar canas que siempre me apresuraba a teñir para complacerlo. Vi a una mujer de 42 años que había vivido complaciendo a otros. Hoy no, le dije a mi reflejo. Hoy empiezan a pagar. Mi nombre es Gabriela Hernández Vega. Nací en Puebla, pero la vida y el amor me trajeron a Ciudad de México hace casi 20 años. Soy contadora, graduada con honores del Tecnológico de Monterrey. Conocí a Rodrigo Moreno en la universidad. Él estudiaba administración de empresas
y tenía esa sonrisa que parecía abrir todas las puertas. No era el más guapo, pero sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Vengo de una familia tradicional. Mi padre, don Alberto Hernández, era dueño de una fábrica textil que había fundado con sus propias manos. Mamá murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Desde entonces, papá y yo fuimos un equipo inseparable. Él nunca volvió a casarse. Decía que había tenido suficiente amor para toda una vida. Cuando llevé a Rodrigo a casa por primera vez, papá lo miró con desconfianza. «Tiene hambre en los ojos, mijita», me dijo esa noche. Pero yo estaba enamorada. ¿Qué sabía un viejo sobre el amor moderno? Rodrigo tenía sueños, ambición, quería construir un imperio. Y yo quería ser parte de eso. Nos casamos un año después de graduarnos. Una boda pequeña en la Catedral de Puebla. Papá nos regaló el enganche para un departamento en la Colonia Condesa. «Para que empiecen bien», dijo, aunque pude ver en sus ojos que seguía sin confiar en Rodrigo. Los primeros años fueron buenos, o eso me convencí. Trabajamos duro. Yo llevaba la contabilidad de varias empresas mientras Rodrigo intentaba levantar su consultora financiera. Llegaba tarde, siempre cansado, siempre estresado. «Es temporal», me decía. «Pronto estaremos en la cima y todo habrá valido la pena». Cuando quedé embarazada de Sofía, 5 años después de casarnos, Rodrigo no pareció entusiasmado. Estaba en medio de negociaciones importantes. «¿No podías esperar un poco más?», me dijo, como si hubiera sido solo decisión mía, como si nuestra hija fuera un inconveniente en su camino hacia el éxito. Pero todo cambió cuando Sofía nació. Rodrigo se enamoró de ella al instante. Mi pequeña conquistó su corazón con una sola mirada. Por un tiempo, fuimos la familia que siempre soñé. Rodrigo llegaba temprano a casa, jugaba con la niña, hablaba de planes para el futuro, un futuro donde Sofía tendría todo lo que nosotros no tuvimos. La vida tiene formas crueles de recordarte lo frágil que es la felicidad. Sofía murió 3 semanas antes de cumplir 4 años. Una infección fulminante. En cuestión de horas, pasamos de tener una niña perfectamente saludable a perderla para siempre. Ningún médico pudo explicarnos exactamente qué había fallado. Rodrigo se sumió en el trabajo. Yo me hundí en el silencio. Nuestra casa, antes llena de risas y canciones infantiles, se convirtió en un mausoleo. Dormíamos en la misma cama, pero nunca habíamos estado más lejos el uno del otro. Fue entonces cuando papá enfermó. Insuficiencia cardíaca. Vendió la fábrica para costear sus tratamientos y para dejarnos algo para el futuro, como él decía. Cuando murió el año pasado, Rodrigo vio la herencia como una oportunidad de expansión. Compró la casa de Acapulco, abrió nuevas oficinas, contrató más personal, entre ellos a Claudia. La empresa de Rodrigo por fin despegó. «Somos socios en esto», me decía. «Todo lo que hago es por nosotros». Y yo le creía. Le firmaba documentos sin leerlos, autorizaba transferencias, manejaba cuentas cada vez más complejas. Mi trabajo como contadora externa para otras empresas quedó en segundo plano. Rodrigo necesitaba que me concentrara en sus negocios. «Nadie cuida nuestro dinero mejor que tú», me decía. ¿Nuestro dinero? El dinero de mi padre. El dinero que debía haber sido el futuro de Sofía. Los viajes de negocios se volvieron más frecuentes. Monterrey, Guadalajara, Cancún. A veces lo acompañaba, pero cada vez más me pedía que me quedara controlando todo desde la oficina. Yo, siempre complaciente, siempre entendiendo, siempre sacrificándome por su sueño. Claudia llegó a nuestras vidas hace 8 meses. 26 años, recién llegada de Guadalajara, con un título en marketing y una historia triste sobre un exnovio abusivo. Me conmovió. Le hablé a Rodrigo de ella. Le pedí que le diera una oportunidad en la empresa. «Necesitas alguien que maneje tus redes sociales, que modernice la imagen de la consultora», le dije. Qué estúpida fui. La mañana después de descubrir la foto, me preparé un café fuerte y abrí mi laptop. Había trabajo por hacer. No el trabajo al que estaba acostumbrada, sino uno mucho más importante. Era hora de recuperar lo que era mío. Todo comenzó a cambiar 3 meses después de que Claudia entrara a trabajar con nosotros. Sutilmente al principio, casi imperceptible. Rodrigo empezó a llegar más tarde de lo habitual. Su ropa olía diferente. A veces percibía un perfume que no era el mío. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación. Estuve en una reunión con clientes. El tráfico estaba horrible.
Es el perfume nuevo de la recepcionista. Me convertí en detective de mi propio matrimonio. Revisaba sus camisas buscando manchas de labial. Olía su cuello cuando me abrazaba, tratando de detectar aromas extraños. Verificaba el kilometraje de su auto para ver si coincidía con los trayectos que decía haber hecho. Me odiaba a mí misma por hacer estas cosas, pero algo dentro de mí sabía que las cosas no estaban bien. Una noche, después de que Rodrigo me dijera que tenía una cena de negocios, llamé a la oficina. Necesitaba hablar con él sobre unos documentos urgentes. La recepcionista, Marisol, sonó sorprendida. Don Rodrigo salió temprano hoy, señora. Dijo que tenía el fin de semana libre y que se iba a Acapulco. Fin de semana libre. Acapulco. Estas palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable. Rodrigo me había dicho que tenía reuniones importantes todo el fin de semana, que estaría inaccesible por la carga de trabajo. ¿Sabes si fue solo?, pregunté, con un nudo en la garganta. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Señora Gabriela, yo no quiero meterme en problemas. Por favor, Marisol, supliqué. Necesito saberlo. Otro silencio. Se fue con Claudia, señora. Se fueron juntos después del almuerzo. Colgué sin despedirme. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme. La casa, nuestra casa, de repente parecía un lugar extraño, hostil, como si las paredes supieran algo que yo apenas comenzaba a entender. Llamé a Rodrigo. No contestó. Le dejé un mensaje fingiendo normalidad. Cariño, solo llamaba para recordarte que mañana tenemos la comida con los Martínez. Llámame cuando puedas. Pasé la noche en vela, imaginando a mi marido con Claudia en nuestra casa de Acapulco. La casa que compramos con el dinero de papá, la casa donde esparcimos las cenizas de Sofía. Rodrigo regresó el domingo por la noche, bronceado y de buen humor. Dijo que la conferencia había sido agotadora pero productiva, que había cerrado un trato importante. Me trajo un collar de plata como regalo. Lo vi en el aeropuerto y pensé en ti, me dijo. Acepté el regalo con una sonrisa. Le pregunté por los detalles de la conferencia. Él improvisó respuestas vagas. Mencionó nombres de personas que yo sabía que no existían. Habló de un hotel en el que supuestamente se había hospedado. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, revisé su teléfono. Había borrado mensajes, llamadas, correos, pero no había borrado las notificaciones de su tarjeta de crédito, cenas para 2 en restaurantes de Acapulco, una compra en una tienda de lencería, 2 copas de champán en el bar del hotel donde supuestamente se había hospedado para la conferencia inexistente. No dije nada, no todavía, pero algo cambió dentro de mí esa noche. Una grieta se abrió en el centro de mi ser, una grieta por la que empezó a filtrarse un sentimiento nuevo, oscuro, que no reconocí de inmediato. Las semanas siguientes fueron una tortura. Claudia aparecía cada vez más en las conversaciones de Rodrigo. Claudia sugirió que cambiáramos el logo de la empresa. Claudia consiguió un cliente importante. Claudia tiene ideas brillantes para expandirnos. Claudia. La vi en la oficina varias veces, siempre amable conmigo, siempre agradecida por la oportunidad que le había dado. Eres como una hermana mayor para mí, Gaby, me dijo una vez, mientras tomábamos café en la sala de juntas. Me preguntó por Sofía. Dijo que Rodrigo le había contado sobre nuestra pérdida. Debe ser devastador perder una hija, comentó con falsa empatía. La forma en que pronunció la palabra hija me hizo estremecer, como si estuviera probando el sabor de algo que deseaba para sí misma. Los viajes de negocios se multiplicaron. Monterrey, Guadalajara, Cancún, siempre con Claudia como asistente, siempre con la excusa de que ella era fundamental para cerrar tratos importantes. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en la oficina de Rodrigo, encontré un recibo. Un hotel boutique en Polanco, una suite para 2. Fecha, nuestro aniversario de bodas. El día que Rodrigo me había dicho que tenía una reunión ineludible con inversionistas extranjeros. El día que pasé sola, viendo álbumes de fotos y preguntándome dónde había quedado el amor. Fue entonces cuando decidí que necesitaba pruebas concretas. No más sospechas, no más indicios. Necesitaba certeza. Contraté a un investigador privado, Carlos Ruiz, ex policía, recomendado por una clienta que había pasado por algo similar. No le di detalles, solo nombres y rutinas. Le pagué en efectivo. Le pedí discreción absoluta. 2 semanas después, Carlos me entregó un sobre manila en una cafetería del centro histórico.
Le advierto que lo que hay aquí es difícil de ver, me dijo con voz grave. Tómese su tiempo, y si necesita hablar, llámeme. Esperé hasta llegar a casa para abrir el sobre. Rodrigo estaba en uno de sus viajes, esta vez a Mérida. Con ella, por supuesto. Las fotos eran peores de lo que imaginaba. Rodrigo y Claudia entrando a hoteles, besándose en restaurantes, tomados de la mano en el malecón de Acapulco. Y la peor de todas, los dos en la playa frente a nuestra casa, frente al mar donde descansaban las cenizas de Sofía. Pero no fue solo la evidencia de la infidelidad lo que me destrozó. Fueron las expresiones en sus rostros. La felicidad genuina. La complicidad. La forma en que Rodrigo la miraba. Nunca me había mirado así a mí. Guardé las fotos en mi caja fuerte personal. No confronté a Rodrigo cuando regresó. Seguí actuando como si nada hubiera cambiado, como si no supiera que mi matrimonio era una farsa, como si no entendiera que había sido traicionada no una, sino 1000 veces. En lugar de eso, empecé a prepararme, silenciosamente, meticulosamente. Revisé contratos, estados de cuenta, títulos de propiedad. Descubrí que Rodrigo había estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales, que había puesto propiedades a nombre de testaferros, que estaba construyendo una vida paralela, una vida sin mí. Pedí copias de todas las llaves. Instalé un software de seguimiento en su computadora. Memoricé contraseñas. Tomé notas detalladas de cada movimiento sospechoso. Y esperé el momento adecuado para actuar. Ese momento llegó la madrugada en que Claudia subió la foto a Instagram. No fue un accidente, no fue un descuido, fue un mensaje para mí, un mensaje claro. Él es mío ahora. Lo que ella no sabía, lo que Rodrigo nunca entendió, es que yo nunca fui la tonta que creían que era. Detrás de mi sonrisa complaciente, detrás de mi aparente docilidad, siempre hubo una mujer calculando, observando, preparándose. Una mujer que finalmente estaba lista para mostrar sus colmillos. Conocí a Rodrigo en una tarde lluviosa de octubre. Yo estaba en la biblioteca del campus, luchando con un trabajo de contabilidad avanzada. Él se acercó, empapado por la lluvia, y me pidió prestado un bolígrafo. Recuerdo pensar que no era especialmente atractivo. Delgado, de estatura media, cabello siempre un poco despeinado. Pero cuando sonrió, algo cambió en el ambiente. Tenía ese don, esa capacidad de hacerte sentir como la única persona en el mundo. ¿Contabilidad? Debes ser brillante, me dijo, mirando mis apuntes. Yo apenas puedo mantener ordenada mi cuenta de banco. Era mentira, por supuesto. Años después, descubriría que Rodrigo tenía una mente privilegiada para los números, que recordaba cada peso que entraba o salía de sus bolsillos. Pero en ese momento, me hizo sentir especial, inteligente, necesaria. Nuestra primera cita fue en una taquería cerca del campus. Comimos hasta reventar, riendo de tonterías. Me contó sobre sus sueños. Quería revolucionar las finanzas en México, crear una consultora que ayudara a pequeñas empresas a crecer. Este país necesita más emprendedores, no más empleados, me dijo, con ojos brillantes de pasión. Yo le hablé de mi padre, de la fábrica textil, de cómo había construido un negocio desde cero, de cómo había criado solo a una hija tras perder al amor de su vida. Rodrigo escuchó con atención, o al menos fingió hacerlo. Tu padre suena como un hombre admirable, me dijo. Me encantaría conocerlo. Y lo conoció, 3 meses después. Papá lo recibió en la casa de Puebla, esa casa colonial que había sido nuestro hogar desde que tengo memoria. Le mostró fotos de mamá, de mí de pequeña, del negocio en sus inicios. Le sirvió mezcal de su reserva especial. Cuando Rodrigo fue al baño, papá me tomó de las manos. Tiene hambre en los ojos, mijita, me dijo. Ten cuidado. No entendí entonces a qué se refería. O tal vez no quise entenderlo. Rodrigo encajó en mi vida como la pieza faltante de un rompecabezas. Me acompañó a visitar la tumba de mamá. Escuchó durante horas mis historias de infancia. Me ayudó a estudiar para los exámenes finales. Me regaló un collar con un pequeño búho, porque decía que yo era la mujer más sabia que conocía. Cuando me pidió matrimonio, 1 año después de graduarnos, no lo dudé ni un segundo. Papá nos regaló el enganche para un departamento en la colonia Condesa. Vendió uno de sus terrenos para hacerlo.
Para que empiecen bien, dijo, y pude ver que se esforzaba por aceptar a Rodrigo, por mi bien. Los primeros años trabajamos como locos. Yo llevaba la contabilidad de varias empresas. Rodrigo intentaba levantar su consultora, pero las cosas no despegaban como esperaba. Llegaba tarde, frustrado, a veces oliendo a alcohol. Es solo una etapa, me decía. Pronto verás que todo valdrá la pena. Una noche, después de que llegara particularmente tarde y ebrio, me confesó entre lágrimas que se sentía un fracasado, que no era el hombre que yo merecía, que tal vez debería dejarme libre para encontrar a alguien mejor. Lo abracé durante horas, susurrándole que creía en él, que juntos podíamos con todo. Al día siguiente, transferí todos mis ahorros a nuestra cuenta común. Para la empresa, le dije. Somos un equipo, ¿recuerdas? Cuando quedé embarazada de Sofía, no fue planeado. Teníamos demasiadas deudas, demasiada incertidumbre. Rodrigo no reaccionó bien. ¿No podías esperar un poco más?, me dijo, como si hubiera sido solo decisión mía, como si nuestra hija fuera un obstáculo en su camino hacia el éxito. Pero todo cambió cuando Sofía nació. Era una niña hermosa, con los ojos de mi madre y la sonrisa de Rodrigo. Desde el primer momento, se convirtió en el centro de nuestro universo. Incluso Rodrigo, con todas sus ambiciones y frustraciones, se derretía ante ella. «Es perfecta», decía, mientras la sostenía en brazos. «Nuestra princesa». Durante 3 años, fuimos felices, genuinamente felices. Rodrigo seguía luchando con la empresa, pero ahora tenía una motivación más poderosa que el dinero o el éxito. Quería darle a Sofía todo lo que él no tuvo en su infancia. Sofía era inteligente, curiosa, llena de vida. A los 3 años ya sabía contar hasta 20, reconocía colores, cantaba canciones completas. Le encantaban los cuentos sobre princesas que se salvaban a sí mismas. No soportaba las historias donde las mujeres esperaban ser rescatadas. «Yo me rescato sola, mami», decía, con sus pequeños brazos en jarras. «Como tú, si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, si hubiera entendido la profundidad de esas palabras infantiles». La muerte de Sofía fue repentina, brutal. Un día estaba perfectamente sana. Al siguiente tenía fiebre. La llevamos al hospital. Los médicos hablaron de una infección misteriosa, agresiva. Su pequeño cuerpo no pudo resistir. Murió en mis brazos, susurrando: «No llores, mami». Pero lloré. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré mientras Rodrigo gritaba a los médicos, exigiendo explicaciones que nadie podía darle. Lloré durante el funeral, pequeño e íntimo. Lloré cuando esparcimos sus cenizas en el mar de Acapulco, el lugar donde habíamos pasado nuestras últimas vacaciones juntos. «Era demasiado perfecta para este mundo», me dijo papá, sosteniendo mi mano mientras veíamos las cenizas fundirse con el agua. Dios la necesitaba a su lado. No creí en esas palabras entonces. No creo en ellas ahora. No hay consuelo posible para la pérdida de un hijo. Rodrigo y yo nos perdimos el uno al otro después de eso. Él se sumió en el trabajo, en proyectos cada vez más ambiciosos, en noches cada vez más largas fuera de casa. Yo me encerré en el silencio, en el dolor, en la ausencia que parecía ocupar todo el espacio. Intentamos terapia, grupos de apoyo para padres en duelo. Nada funcionó. El abismo entre nosotros crecía día a día. Ya no hablábamos de tener más hijos. No hablábamos. Punto. Fue entonces cuando papá enfermó. Insuficiencia cardíaca. Los médicos le dieron 1 año, máximo. Rodrigo y yo nos mudamos temporalmente a Puebla para cuidarlo. Por un tiempo, el cuidar de papá nos dio un propósito común, una tregua en nuestro distanciamiento. Papá me llamó a su lado una tarde, mientras Rodrigo estaba en Ciudad de México por trabajo. «He decidido vender la fábrica», me dijo. «¿Qué? ¿Por qué?» «Es tu vida, papá». «Ya no tengo vida, mijita», respondió con una sonrisa triste. «Quiero que tú y Rodrigo tengan un futuro asegurado. Quiero irme sabiendo que estarás bien». Intenté disuadirlo, pero su decisión estaba tomada. Vendió la fábrica a un consorcio por una suma considerable. Usó parte del dinero para sus tratamientos. El resto lo puso en un fideicomiso a mi nombre. «No se lo des todo a Rodrigo de una vez», me advirtió. «Conozco a los hombres como él. El dinero fácil los vuelve locos». Cuando papá murió, el año pasado, sentí que perdía mi último ancla en este mundo. Primero mamá, luego Sofía, ahora él. Solo me quedaba Rodrigo, un hombre que cada vez reconocía menos. La herencia de papá cambió las cosas.
De repente, la consultora de Rodrigo tenía capital para expandirse. Compró la casa en Acapulco, abrió nuevas oficinas, contrató más personal. Todo esto es gracias a ti, me decía, besándome en la frente como quien besa a una niña. Tu padre estaría orgulloso, pero papá no estaría orgulloso. Papá habría visto lo que yo me negaba a ver, que Rodrigo estaba usando el dinero de mi familia para construir un imperio que cada vez me excluía más a mí. Claudia entró en nuestras vidas como un terremoto disfrazado de brisa suave. 26 años, hermosa, ambiciosa, con una historia triste que activó mi instinto protector. Le hablé a Rodrigo de ella, le pedí que le diera trabajo. Necesitas a alguien que maneje tus redes sociales, le dije. Y así comenzó el fin, o tal vez el principio. Depende de cómo se mire. Como hasta. Ato 5. Nueva humillación, plus. Clímax emocional. El día que confirmé que Rodrigo y Claudia eran amantes, no lloré, no grité, no rompí cosas. Sentí un extraño vacío, como si me hubieran extraído algo esencial de mi interior, como si fuera una casa abandonada, donde el viento silba entre las grietas. Seguí actuando con normalidad, preparaba el desayuno cada mañana, revisaba documentos de la empresa, sonreía cuando era necesario, asentía cuando Rodrigo hablaba de sus grandes logros, de sus planes de expansión, de cómo Claudia estaba revolucionando la imagen de la empresa. Deberías ver cómo maneja las redes sociales, me decía. Ha aumentado nuestro alcance un 200% en solo 3 meses. Nuestro alcance. Como si la empresa seguía siendo un proyecto compartido, como si yo todavía importara. Una mañana, Rodrigo me pidió que firmara unos documentos. Son solo formalidades, me dijo, para proteger nuestras inversiones. Algo en su tono me alertó. Le dije que los revisaría primero. Frunció el ceño, irritado por primera vez. ¿No confías en mí?, preguntó con falsa indignación. Por supuesto que confío en ti, mentí, pero siempre me has dicho que lea todo antes de firmar. Insistió en que era urgente, que los inversionistas estaban esperando, que podía perder una oportunidad única si yo demoraba el proceso. Firmé, pero hice copias de los documentos sin que él lo supiera. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, revisé los papeles. Estaba transfiriendo propiedades a una nueva empresa. Una empresa donde yo no figuraba por ninguna parte. Una empresa donde Claudia aparecía como socia estratégica. Me tragué la rabia. No era el momento de confrontarlo. No todavía. Las semanas siguientes, Rodrigo se volvió más descuidado. Ya no ocultaba tan meticulosamente sus encuentros con Claudia. Regresaba tarde casi todas las noches. A veces ni siquiera se molestaba en inventar excusas. Fue entonces cuando ocurrió el incidente del aniversario, nuestro 15º aniversario de bodas. Había planeado una cena especial en casa. Contraté un chef privado, compré velas, flores. Me puse un vestido que había guardado para ocasiones especiales, un vestido que Rodrigo no había visto nunca. Esperé durante horas. Rodrigo llamó a las 9 de la noche. Surgió algo importante, dijo, con voz tensa. Un cliente potencial muy grande. No puedo dejarlo pasar. Es nuestro aniversario, respondí, sorprendida por la calma de mi propia voz. Lo sé, te compensaré, te lo prometo. Despedí al chef, apagué las velas, guardé la comida que nadie comería, me serví una copa de vino y me senté en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Pensé en Sofía, en lo que diría si pudiera verme así. Pensé en papá, en su advertencia ignorada. Pensé en la mujer que alguna vez fui. Nunca más, le dije a la noche, nunca más permitiré que me hagan esto. Al día siguiente, recibí un ramo de rosas rojas. La tarjeta decía, para la mujer más comprensiva del mundo, te compensaré pronto. R. Puse las flores en la trituradora de basura. Fue el acto más liberador que había hecho en años. Carlos, el investigador privado que había contratado, me llamó esa tarde. Tengo algo que debe ver, me dijo. No puede ser por teléfono. Nos encontramos en un café del centro histórico. Me entregó su teléfono. En la pantalla, un correo electrónico. De Rodrigo a un abogado desconocido para mí. Necesito acelerar el proceso, decía el mensaje. Mi situación actual se ha vuelto insostenible. Quiero minimizar las pérdidas en el divorcio. ¿Podemos reunirnos mañana para discutir estrategias? Mi situación actual. Así me había reducido. A una situación, a un problema que resolver. Hay más, dijo Carlos, deslizando el dedo por la pantalla. Mostró otro correo, esta vez de Claudia a Rodrigo. Ya reservé el lugar para la boda.
Diciembre será perfecto. Cálido, pero no demasiado. ¿Crees que para entonces ya estará todo resuelto? Boda. Diciembre. Mientras yo preparaba cenas de aniversario, ellos planeaban su futuro juntos. ¿Está bien, señora?, preguntó Carlos, preocupado por mi silencio. Perfectamente, respondí. Y lo curioso es que era verdad. Una extraña claridad se había apoderado de mí, una certeza absoluta sobre lo que debía hacer a continuación. Pero el universo tenía planes para llevar mi humillación a niveles inimaginables. 2 días después, Rodrigo me invitó a una cena de la empresa. Para celebrar nuestro mejor trimestre hasta la fecha, dijo, con entusiasmo fingido. Quiero que todos vean a la mujer que ha estado a mi lado desde el principio. Acepté, curiosa por ver hasta dónde llegaba su hipocresía. La cena se realizó en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco. Toda la empresa estaba allí, incluyendo a Claudia, radiante en un vestido rojo que parecía diseñado para atraer todas las miradas, especialmente la de mi marido. Rodrigo dio un discurso sobre el éxito, el trabajo en equipo, la visión compartida. Me mencionó como el pilar que sostuvo la empresa en sus inicios, en pasado, como si mi contribución hubiera terminado hace mucho. Luego, para mi horror, llamó a Claudia al frente. Y ahora, dijo, levantando su copa, quiero reconocer a la persona que ha revolucionado nuestra forma de hacer negocios, la mujer que ha llevado nuestra empresa a las grandes ligas. Claudia sonrió, mirándome directamente a los ojos. Una mirada de triunfo, de burla apenas contenida. Rodrigo continuó elogiándola, detallando sus logros, su dedicación, su forma fresca de ver el mundo. Cada palabra era una bofetada, cada gesto, una traición renovada. Y entonces vino el golpe final. Por eso, dijo Rodrigo, me complace anunciar que Claudia Morales ha sido nombrada vicepresidenta ejecutiva de Moreno Consultores. Aplausos, felicitaciones. Todos parecían genuinamente contentos por ella, por ellos. Claudia tomó el micrófono. Gracias, Rodrigo, por esta oportunidad, dijo, con voz dulce. Y gracias especialmente a Gabriela, quien fue la primera en creer en mí, quien me abrió las puertas cuando más lo necesitaba. Eres como una hermana para mí, Gaby. Las miradas se dirigieron hacia mí. Esperaban que respondiera, que me uniera al festejo de mi propia humillación. Me puse de pie lentamente. Tomé mi copa. A la nueva vicepresidenta, dije, con una sonrisa que me costó cada gramo de dignidad que me quedaba. Que disfrutes el puesto mientras dure. Bebí un sorbo y dejé la copa sobre la mesa. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, sintiendo las miradas sobre mi espalda. En la puerta, me detuve y miré hacia atrás una última vez. Rodrigo y Claudia estaban juntos, susurrando algo, visiblemente incómodos. Al llegar a casa, no entré. No podía soportar la idea de estar entre esas paredes que habían presenciado tantas mentiras. Conduje sin rumbo por la ciudad durante horas. Terminé frente al edificio donde vivía Carlos, el investigador. Eran casi las 2 de la madrugada cuando le llamé. Necesito toda la información que puedas conseguir, le dije. Cuentas bancarias, propiedades, movimientos financieros, todo. ¿Estás segura?, preguntó, aunque su tono indicaba que ya conocía la respuesta. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Al día siguiente, Rodrigo actuó como si nada hubiera pasado. Me trajo café a la cama. Me preguntó por mis planes para el día. Mencionó que tal vez podríamos irnos de viaje pronto, solo nosotros dos. Lo miré, asombrada por su capacidad de fingir normalidad después de la humillación pública que me había infligido. ¿Qué?, preguntó, notando mi expresión. Nada, respondí. Solo me pregunto cómo puedes mirarte al espejo cada mañana. Su rostro se endureció. La máscara cayó. No empieces, Gabriela, dijo con frialdad. ¿Sabes que lo de anoche fue solo negocios? ¿Y lo de Acapulco también fue solo negocios?, pregunté. Su expresión lo delató. Sorpresa. Luego cálculo rápido. No sé de qué hablas, intentó. Claro que lo sabes, dije, levantándome de la cama. Pero no importa. No voy a darte el gusto de una escena. No soy esa clase de mujer. Me miró, confundido por mi reacción. Esperaba lágrimas, gritos, súplicas, no esta fría determinación. Gaby, comenzó, pero lo interrumpí. Tengo trabajo que hacer, dije, y tú tienes una nueva vicepresidenta que atender. Salí de la habitación dejándolo desconcertado. Por primera vez en nuestro matrimonio,
Rodrigo no tenía control sobre la situación. No sabía cómo manejarme, y eso, más que cualquier otra cosa, me dio la fuerza que necesitaba para lo que vendría después. La mañana después de la cena en que Rodrigo anunció el ascenso de Claudia, me levanté antes del amanecer. Me miré al espejo durante largo rato. Vi a una mujer de 42 años, con las primeras canas asomando entre su cabello castaño, con arrugas incipientes alrededor de los ojos. Una mujer que había dedicado más de la mitad de su vida a un hombre que ahora planeaba descartarla. No más, le dije a mi reflejo. Se acabó la Gabriela sumisa. Ese día no fui a la oficina. En lugar de eso, visité a un abogado. No cualquier abogado, sino a Ernesto Vidal, conocido por manejar divorcios de alto perfil. Carlos me lo había recomendado. Quiero entender mis opciones, le dije a Ernesto después de explicarle mi situación. Quiero saber exactamente qué me corresponde. Ernesto tomó notas detalladas. Me hizo preguntas precisas sobre nuestros bienes, las empresas, la herencia de mi padre. Cuando mencioné que Rodrigo había estado desviando fondos y ocultando activos, sus ojos brillaron. Es un error común, dijo. Creen que pueden esconderlo todo, pero siempre dejan rastros. Me explicó mis derechos. La mitad de todos los bienes gananciales me pertenecía. La herencia de mi padre, si podía probar que se había usado para el beneficio de la empresa, también generaba derechos. ¿Y si quisiera tomar control de la empresa?, pregunté. Ernesto me miró con sorpresa. Es complicado, pero no imposible. Necesitaríamos pruebas sólidas de malversación, de uso indebido de sus fondos personales, y tendría que demostrar que usted tiene participación activa en la gestión. Las tendré, respondí. Solo necesito tiempo. Al salir del despacho de Ernesto, me sentía diferente, como si hubiera dejado atrás un peso invisible que había cargado durante años. Ya no era la víctima, era la estratega. Los días siguientes me dediqué a recopilar información. Revisé documentos, contratos, facturas. Analicé movimientos bancarios. Descubrí cuentas en paraísos fiscales que Rodrigo creía ocultas. Encontré propiedades a nombre de testaferros. Carlos seguía proporcionándome información valiosa. Fotos, grabaciones, correos electrónicos, pruebas irrefutables no solo de la infidelidad, sino también de fraudes fiscales, de manipulación contable, de sobornos a funcionarios. Una tarde, Carlos me entregó una USB. Esto es delicado, me advirtió. Son grabaciones de conversaciones entre su marido y la señorita Morales. Conversaciones muy privadas. Las escuché esa noche, sola en mi estudio. Fue doloroso, pero necesario. Necesitaba entender la profundidad de la traición. Necesitaba alimentar el fuego que crecía dentro de mí. En esas grabaciones, Rodrigo no solo hablaba de su amor por Claudia, también hablaba de mí, de cómo planeaba deshacerse de mí con el menor costo posible, de cómo había utilizado mi dinero, mis conexiones, mi trabajo, para construir su imperio, de cómo ahora que tenía a Claudia, ya no me necesitaba. Es una buena mujer, decía en una grabación, pero demasiado simple para lo que quiero ahora. Necesito a alguien que entienda mi visión, que pueda estar a mi nivel. ¿Y el divorcio?, preguntaba Claudia. ¿Crees que aceptará un acuerdo amistoso? Rodrigo reía. Gaby haría cualquier cosa por evitar el escándalo. Es demasiado tradicional. Le ofreceré una pensión decente, tal vez alguna de las propiedades menos importantes. Aceptará, ya verás. Escuchar esas palabras fue como recibir un baño de agua helada, pero también fue clarificador. Ya no había espacio para dudas, para segundas oportunidades. Ya no había posibilidad de reconciliación. Mi camino estaba trazado. Mientras tanto, mantenía la fachada de normalidad con Rodrigo. Desayunábamos juntos cuando él no tenía reuniones tempranas. Hablábamos de temas superficiales. Yo fingía ignorar sus ausencias, sus mentiras, sus excusas cada vez más débiles. Una noche, Rodrigo llegó inusualmente temprano. Traía una botella de champán y una pequeña caja de terciopelo. ¿Celebramos algo?, pregunté. A nosotros, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A nuestro futuro. Abrió la caja. Dentro había un brazalete de diamantes. Costoso, ostentoso, impersonal. El tipo de joya que compras cuando quieres comprar perdón, pero no te has tomado el tiempo de conocer realmente los gustos de la persona a quien se lo regalas. Es hermoso, mentí, dejando que me lo pusiera. Te mereces esto y más, dijo, besándome en la frente. Has sido tan paciente conmigo.
Descorchó el champán, sirvió 2 copas. Brindamos en silencio. Yo bebí, pensando en lo que sabía, en lo que él ignoraba que yo sabía. He estado pensando, dijo Rodrigo después de un momento. Quizás deberías tomarte un descanso, unas vacaciones. Te ves cansada últimamente. ¿Cansada? Repetí. Sí, estresada. No es bueno para tu salud. Lo que realmente quería decir. Quería sacarme del camino, alejarme de la oficina, de los documentos, de las evidencias que podría encontrar. Tal vez tengas razón, respondí. Podría visitar a mi tía en Mérida. Su rostro se iluminó. Era exactamente lo que quería escuchar. Excelente idea. Te haría bien un cambio de aires. Puedes quedarte el tiempo que necesites. ¿No me extrañarás?, pregunté, con falsa inocencia. Por supuesto que sí, mintió. Pero tu bienestar es lo primero. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, revisé su teléfono. Había un mensaje para Claudia. Todo en marcha. Se irá pronto. Podremos avanzar con el plan. El plan. Su plan para deshacerse de mí, para quitarme lo que me pertenecía por derecho. Al día siguiente, llamé a mi tía en Mérida. Le expliqué parte de la situación. No todo. No necesitaba conocer los detalles sórdidos. Por supuesto que puedes venir, sobrina, me dijo. Esta casa siempre ha sido tu casa. Reservé un vuelo para la semana siguiente. Le dije a Rodrigo que estaría fuera al menos un mes. Necesito tiempo para mí, expliqué. Para pensar, para sanar. Todo el tiempo que necesites, respondió, sin poder ocultar su alivio. Te apoyaré en lo que decidas, pero no iría a Mérida. Al menos, no directamente. Primero, necesitaba ejecutar mi propio plan. La noche antes de mi supuesta partida, me reuní con Carlos y con Ernesto en un hotel discreto. Les mostré todo lo que había recopilado: documentos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta. Esto es oro puro, dijo Ernesto revisando los papeles. Con esto no solo podemos asegurar un divorcio favorable, sino posiblemente una demanda penal contra su marido por fraude. No quiero destruirlo, aclaré. Solo quiero lo que me corresponde, y quiero que sepa que no soy la tonta que él cree que soy. Firmé poderes a nombre de Ernesto para que pudiera actuar en mi ausencia. Le di instrucciones precisas sobre cuándo y cómo proceder. Luego, me dirigí a Carlos. Necesito un favor más, le dije. Algo poco convencional. Le expliqué lo que quería. Dudó al principio, pero finalmente aceptó. No es estrictamente legal, advirtió, pero tampoco es un delito grave, considerando las circunstancias. Asumo toda la responsabilidad, respondí. Al día siguiente, Rodrigo me llevó al aeropuerto. Me abrazó con falsa emoción, me deseó buen viaje. Prometió llamarme todos los días. Cuídate mucho, Gaby, dijo, y tómate todo el tiempo que necesites para sanar. Lo que él no sabía, yo ya estaba sanada. Ya no era la mujer herida, traicionada, insegura. Era una mujer con un plan, una mujer dispuesta a recuperar lo que le pertenecía. Pasé por seguridad, me dirigí a la puerta de embarque, pero en lugar de abordar el avión a Mérida, tomé otro rumbo. Un hotel cercano, donde Carlos me esperaba. ¿Estás segura de esto?, preguntó una última vez. Asentí. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Y así, la nueva Gabriela nació. Una Gabriela que ya no pediría permiso para existir. Una Gabriela que tomaría las riendas de su destino con sus propias manos. El hotel donde me hospedé no era lujoso, pero sí discreto. Pagué en efectivo. Usé un nombre falso. Las precauciones podrían parecer excesivas, pero conocía bien a Rodrigo. Si descubría que no había ido a Mérida, movería cielo y tierra para encontrarme. Carlos me entregó un teléfono nuevo, con una línea no registrada a mi nombre. También me dio una laptop especialmente configurada para no dejar rastros digitales. Con esto podrá monitorear todo sin ser detectada, me explicó. Durante los primeros 3 días, observé. Vigilé los movimientos de Rodrigo a través de las cámaras de seguridad de nuestra casa, a las que tenía acceso remoto. Lo vi celebrar mi ausencia invitando a Claudia a cenar. Los vi reír, beber champán en la sala donde tantas veces Rodrigo me había jurado amor eterno. Los vi dirigirse a nuestra habitación, a nuestra cama. No sentí celos, no sentí dolor, solo una fría determinación. El 4.º día, recibí un correo de Ernesto. Había comenzado los procedimientos legales.
Había congelado temporalmente algunas cuentas corporativas, alegando irregularidades que requerían investigación. Es solo la primera fase, me aseguraba. Tenemos que movernos con cautela. Mientras tanto, Carlos seguía su trabajo. Instaló software de monitoreo en las computadoras de la oficina, interceptó llamadas, recopiló más evidencia de fraudes, de desvío de fondos, de manipulación contable. Lo que descubrimos superó mis expectativas más sombrías. Rodrigo no solo me había traicionado personalmente, había traicionado la confianza de clientes, de inversores, de empleados. Había creado un entramado de empresas fantasma para lavar dinero. Había falsificado mi firma en múltiples documentos. Había utilizado el dinero de la herencia de mi padre para inversiones de alto riesgo sin mi conocimiento. Y lo más sorprendente, había puesto a nombre de Claudia propiedades compradas con ese dinero, incluyendo la casa de Acapulco, la casa donde esparcimos las cenizas de Sofía. Cuando vi los documentos que probaban esto último, algo se rompió dentro de mí, la última barrera de contención, el último vestigio de la Gabriela complaciente y perdonadora. Llamé a Ernesto. Proceda con todo, le dije. No se contenga. Al día siguiente, Rodrigo recibió la primera notificación legal, no de divorcio, sino de una auditoría forense solicitada por accionistas preocupados. Yo figuraba como la denunciante principal, como la accionista que había detectado irregularidades. Carlos me envió el video de seguridad de la oficina. Pude ver la cara de Rodrigo al recibir el documento, la incredulidad inicial, la confusión, luego, el pánico. Llamó a su abogado inmediatamente. La conversación, que Carlos interceptó, fue reveladora. ¿Cómo es posible?, gritaba Rodrigo. Se supone que está en Mérida, llorando por nuestro matrimonio. ¿Cómo demonios pudo presentar esto? Evidentemente su esposa no es tan ingenua como usted creía, respondió el abogado. Y por lo que veo en esta notificación, tiene acceso a información muy detallada sobre sus operaciones alternativas. Rodrigo llamó a mi teléfono habitual. No contesté, por supuesto. Dejó mensajes cada vez más desesperados. Gaby, mi amor, debe haber un malentendido. Llámame, por favor. Necesitamos hablar. Gabriela, esto es un error. No sé qué te han dicho, pero puedo explicarlo todo. Maldita sea, Gabriela. Contesta el teléfono. Esto es serio. El 7º día, Ernesto ejecutó la siguiente fase del plan. Presentó una solicitud judicial para congelar todas las cuentas personales de Rodrigo, alegando que estaban siendo utilizadas para desviar fondos corporativos. La solicitud fue aprobada esa misma tarde. La reacción de Rodrigo fue volcánica. Destrozó su oficina, gritó a sus empleados, despidió a 2 personas que se atrevieron a preguntar qué estaba pasando. Esa noche, Rodrigo y Claudia tuvieron su primera gran pelea. Carlos captó el audio. ¿Cómo pudo hacer esto?, gritaba Claudia. Dijiste que era una estúpida, que no entendía nada de negocios. No lo entiendo, respondía Rodrigo. Alguien debe estar ayudándola. Esto no es cosa de Gabriela. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No podemos pagar a los proveedores. No podemos hacer transferencias. Estamos completamente bloqueados. Encontraré una solución, prometía Rodrigo, aunque su voz delataba su incertidumbre. Siempre encuentro una solución. El 9º día, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. Era Marisol, la recepcionista de la empresa. Señora Gabriela, escribía. No sé si debería contactarla, pero estoy preocupada. La empresa está en caos. Don Rodrigo está irreconocible. Ha despedido a medio personal. Hay rumores de que estamos al borde de la quiebra. Algunos clientes han retirado sus cuentas. La señorita Claudia llora en su oficina todos los días. Por favor, si puede hacer algo. Le respondí brevemente, agradeciéndole su preocupación. No te preocupes por tu trabajo, le aseguré. Cuando todo esto termine, las personas honestas como tú estarán protegidas. Esa misma tarde, Ernesto me informó que Rodrigo había contactado con él. Quiere negociar, me dijo. Está desesperado. ¿Qué ofrece?, pregunté. La mitad de todo. Dice que reconoce sus errores y que está dispuesto a un divorcio justo. Sonreí. Dígale que es insuficiente. ¿Insuficiente?, repitió Ernesto sorprendido. Señora Gabriela, es una oferta muy generosa considerando que él ha cometido fraude, que ha lavado dinero, que ha falsificado mi firma.
¿Que ha desviado la herencia de mi padre? No, Ernesto. No es generoso. Es insultante. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué quiere exactamente?, preguntó finalmente. Todo, respondí. Quiero la empresa. Quiero las propiedades. Quiero que Rodrigo y su amante salgan exactamente con lo que yo pensaba quedarme. Nada. Al 10º día, decidí que era momento de volver a escena. Le pedí a Carlos que filtrara información sobre mi paradero, un comentario casual a un conocido común, una transacción con mi tarjeta de crédito en un restaurante cercano a nuestra casa. Rodrigo mordió el anzuelo. Esa misma noche, recibí una llamada de un número desconocido. «Sé que estás en la ciudad», dijo, sin saludar. «Tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar, Rodrigo», respondí calmadamente. «Nuestros abogados pueden encargarse de todo». «Por Dios, Gabriela, 16 años de matrimonio y ni siquiera me das la oportunidad de explicarme». «¿Explicar qué? ¿Cómo te acostabas con tu asistente en nuestra cama? ¿O cómo desviabas fondos de la empresa? ¿O quizás quieres explicar cómo pusiste la casa de Acapulco a nombre de ella? ¿La casa donde esparcimos las cenizas de nuestra hija?» Silencio. Luego, un suspiro derrotado. ¿Cómo descubriste todo? Siempre lo supe, Rodrigo. Solo esperaba el momento adecuado para actuar. Otra pausa. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. ¿Dinero? ¿Las propiedades? Solo dime qué quieres y terminemos con esto. Quiero que sientas lo que yo sentí, respondí. Quiero que sepas lo que se siente ser traicionado, humillado, descartado como si no valieras nada. Quiero que pierdas todo lo que te importa, como yo perdí todo lo que me importaba. «Estás loca», susurró. «No te reconozco». «No, Rodrigo. Por fin me estoy reconociendo a mí misma. Y esa es la diferencia entre nosotros. Tú nunca me viste realmente. Nunca supiste quién era yo». Colgué. Apagué el teléfono. Dormí profundamente por primera vez en semanas. Al día siguiente, recibí una llamada de Ernesto. «Rodrigo ha aceptado todas nuestras condiciones», me informó, con asombro en la voz. «Todas, sin negociación. Dice que solo quiere que esto termine». Sonreí. «Perfecto. Prepare los documentos. Nos vemos mañana en su oficina». Antes de colgar, Ernesto añadió: «Nunca vi a nadie rendirse tan completamente». «¿Qué le dijo exactamente?». «La verdad», respondí simplemente. «A veces es el arma más poderosa». Me miré al espejo una última vez antes de salir del hotel. Vi a una mujer diferente, una mujer que ya no tenía miedo, una mujer que por fin había reclamado su poder. «Esto es por ti, Sofía», susurré. «Y por ti, papá, y por mí, sobre todo por mí». La reunión en el despacho de Ernesto fue breve, pero tensa. Rodrigo llegó solo, con aspecto demacrado, ojeras profundas, barba de varios días, ropa arrugada. No parecía el empresario impecable que solía ser. Me miró como si viera a una extraña, y en cierto modo, lo era. La mujer sentada frente a él, en un traje sastre negro, con el cabello recogido en un moño severo y la mirada firme, no era la Gabriela que él conocía. «Los términos son claros», explicó Ernesto, extendiendo los documentos sobre la mesa. «El señor Moreno transfiere todas sus acciones en la empresa a la señora Hernández. También todas las propiedades adquiridas durante el matrimonio, incluyendo las que están actualmente a nombre de terceros». Rodrigo asintió mecánicamente, sin apartar la vista de mí. «A cambio», continuó Ernesto, «la señora Hernández retira todas las demandas por fraude y falsificación. No se presentarán cargos penales. Es más de lo que mereces», dije, rompiendo mi silencio. «Deberías estar agradecido». «¿Agradecido?», repitió Rodrigo con una risa amarga. «Me estás quitando todo por lo que he trabajado durante años». «No, Rodrigo. Te estoy quitando lo que construimos juntos, lo que financiamos con el dinero de mi padre, lo que levantamos con mi trabajo, mi dedicación, mis sacrificios, y aún así, te estoy dejando tu libertad, que es más de lo que tú pensabas dejarme a mí». Rodrigo bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Hay una condición más», añadió Ernesto. «La señorita Claudia Morales debe renunciar a la empresa inmediatamente y debe devolver cualquier propiedad o bien adquirido con fondos corporativos. Ella no tiene nada que ver con esto», protestó Rodrigo débilmente. «¿Nada que ver?», repetí, incrédula. «¿La casa de Acapulco a su nombre no tiene nada que ver? ¿Los depósitos mensuales a su cuenta personal desde las cuentas de la empresa no tienen nada que ver?» «Fue un error de juicio», murmuró. «Fue robo», corregí. «Y ambos lo saben». Rodrigo finalmente levantó la vista.
¿Por qué no me divorcias simplemente y acabamos con esto?, preguntó. ¿Por qué tienes que humillarme así? ¿Humillarte? ¿Como tú me humillaste a mí frente a toda la empresa? ¿Como me humillaste cada vez que me mentías sobre tus reuniones de negocios? ¿Como me humillaste al traer a tu amante a nuestra casa, a nuestra cama? Rodrigo no respondió. No tenía respuesta. Firma los documentos, ordenó Ernesto, deslizando un bolígrafo hacia él. A menos que prefiera enfrentar cargos criminales. Con mano temblorosa, Rodrigo firmó cada página. Cada firma parecía drenarlo de energía, como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. Cuando terminó, se levantó lentamente. ¿Puedo irme ya?, preguntó con voz derrotada. Asentí. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Nunca pensé que fueras capaz de algo así, dijo. Nunca te creí tan despiadada. Yo tampoco, respondí sinceramente. Tú me enseñaste, Rodrigo. Tú me mostraste cómo se destruye a alguien que confía en ti. Resulta que soy buena alumna. La puerta se cerró tras él. Ernesto me miró con una mezcla de admiración y temor. ¿Qué sigue ahora?, preguntó. Ahora, respondí, reconstruimos. Los días siguientes fueron intensos. Con la ayuda de Ernesto y de un equipo de contadores forenses, revisamos cada aspecto de la empresa. Descubrimos más irregularidades de las que esperábamos. Rodrigo había construido un castillo de naipes financiero que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Tenemos que actuar rápido, me advirtió el contador jefe. Hay proveedores sin pagar, clientes insatisfechos, empleados desmoralizados. La empresa podría colapsar en semanas si no estabilizamos la situación. ¿Cuál es su recomendación?, pregunté. Transparencia, respondió sin dudar. Hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Hablar con los empleados, con los clientes, con los proveedores. Explicar que ha habido un cambio de liderazgo y que estamos comprometidos con prácticas éticas y transparentes. Asentí. Prepárense una junta general para mañana. Quiero que todos los empleados estén presentes. Esa noche, mientras preparaba mi discurso para la reunión, recibí una llamada de Carlos. Tenemos un problema, me dijo. Claudia ha estado contactando a clientes importantes, diciéndoles que la empresa está en quiebra. Está tratando de llevarlos a una nueva consultora que aparentemente está formando con Rodrigo. No me sorprendió. Era exactamente el tipo de movimiento que esperaría de ellos. ¿Tenemos pruebas de esto?, pregunté. Grabaciones de llamadas, correos electrónicos, todo documentado. Perfecto. Prepárame un informe detallado. Lo necesito para mañana temprano. La mañana siguiente, llegué a la oficina por primera vez desde mi supuesta partida a Mérida. Los empleados me miraban con una mezcla de sorpresa, confusión y curiosidad. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, solo que había habido un terremoto corporativo. La sala de juntas estaba llena, algunas caras familiares, otras nuevas. Claudia, notablemente, estaba ausente. Había ignorado la convocatoria, tal como esperaba. Me puse de pie frente a todos. Respiré hondo. Buenos días, comencé. Para aquellos que no me conocen bien, soy Gabriela Hernández. Hasta ahora muchos de ustedes me han visto como la esposa de Rodrigo. A partir de hoy, deben verme como la nueva CEO y propietaria mayoritaria de esta empresa. Murmullos de sorpresa recorrieron la sala. Sé que tienen muchas preguntas. Intentaré responderlas todas. Pero primero, debo ser completamente honesta con ustedes. La empresa ha estado operando de forma irregular durante algún tiempo. Ha habido malversación de fondos, prácticas contables cuestionables, decisiones ejecutivas que han puesto en riesgo la estabilidad financiera. Más murmullos, ahora con tono de alarma. La buena noticia, continué, es que vamos a arreglarlo. Juntos, vamos a reconstruir esta empresa sobre bases sólidas, éticas, transparentes. No será fácil. Requerirá sacrificios, trabajo duro, compromiso, pero creo firmemente que podemos hacerlo. Les expliqué el plan de reestructuración, las medidas inmediatas para estabilizar las finanzas, los cambios en la estructura organizativa. Les aseguré que no habría despidos masivos, pero que esperaba honestidad y dedicación absoluta de todos. Aquellos que no se sientan cómodos con estos cambios, con esta nueva dirección, son libres de buscar oportunidades en otro lugar. Les desearé lo mejor. Para los que decidan quedarse, les prometo un ambiente de trabajo justo, respetuoso, donde su talento será reconocido y recompensado adecuadamente. Al finalizar, abrí el espacio para preguntas.
Fueron muchas, algunas incómodas. Respondí con honestidad a todas. Un joven del departamento de marketing levantó la mano. ¿Qué pasará con Claudia?, preguntó. Se supone que es la vicepresidenta, pero no está aquí. La señorita Morales ya no forma parte de esta empresa, respondí firmemente. Sus funciones serán redistribuidas entre el equipo existente, con los ajustes salariales correspondientes, por supuesto. Otra mano se alzó. Era Marisol, la recepcionista que me había contactado. Señora Gabriela, dijo con voz temblorosa, muchos de nosotros temíamos perder nuestros trabajos. Gracias por darnos esta oportunidad. Su sinceridad me conmovió. Le sonreí. Gracias a ti, Marisol, y a todos los que, como tú, han mantenido esta empresa funcionando a pesar de las dificultades. Son ustedes, no yo, quienes la salvarán. Al terminar la reunión, me reuní en privado con el equipo directivo. Les mostré las pruebas de las acciones de Claudia y Rodrigo para sabotear la empresa. Necesitamos actuar rápidamente, les dije. Contacten personalmente a cada cliente afectado. Asegúrenles que la empresa está sólida, que estamos implementando cambios positivos. Ofrezcan incentivos si es necesario para mantener su confianza. El director financiero, un hombre mayor que siempre me había tratado con respeto, asintió. Será complicado, pero no imposible, dijo. La empresa tiene fundamentos sólidos. El problema ha sido la gestión reciente. Exactamente, coincidí. Y eso es lo que vamos a cambiar. Esa tarde, mientras revisaba contratos en mi nueva oficina, la que antes pertenecía a Rodrigo, recibí una llamada de un número desconocido. ¿De verdad crees que puedes manejar todo esto sola? Era la voz de Claudia, cargada de veneno. No durarás ni un mes. Esa empresa se hundirá en tus manos. Buenos días a ti también, Claudia, respondí con calma. O debería decir, buenos días, ex vicepresidenta. Disfruta tu momento de gloria mientras dura, escupió. Rodrigo y yo te estamos preparando una sorpresa. ¿Rodrigo y tú? Qué conmovedor. Me pregunto si seguirás tan leal cuando descubras que está vaciando las cuentas conjuntas que abrieron, o cuando te enteres de que ha estado contactando a su exnovia de la universidad. Supongo que un hombre que traiciona una vez, traiciona siempre. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Estás mintiendo, dijo finalmente, pero su voz había perdido firmeza. Compruébalo tú misma, sugerí. Revisa la cuenta del banco. Revisa su teléfono mientras duerme. Tú sabes cómo funciona esto, ¿no? Después de todo fuiste la amante. Ahora te toca ser la engañada. Colgó sin responder. Sonreí. No había mentido sobre Rodrigo vaciando las cuentas. Carlos lo había confirmado esa mañana. En cuanto a la exnovia, fue una corazonada, pero conociéndolo, probablemente era cierto también. Las semanas siguientes fueron de trabajo intenso. Días de 12, a veces 14 horas. Reuniones interminables con clientes, proveedores, bancos, reestructuración de departamentos, implementación de nuevos protocolos financieros y operativos. Pero funcionó. La empresa comenzó a estabilizarse. Los clientes que habían considerado marcharse decidieron quedarse. Los empleados, motivados por un ambiente renovado y por la promesa de bonos basados en desempeño, trabajaban con entusiasmo renovado. Un mes después de asumir el control, recibí una visita inesperada en mi oficina. Era Ernesto. Tengo noticias, dijo, sentándose frente a mí. Rodrigo ha abandonado el país. Aparentemente está en Argentina, intentando establecerse allí. ¿Y Claudia?, pregunté. Ernesto sonrió. Esa es la parte interesante. No se fue con él. Según mis fuentes, tuvieron una ruptura bastante dramática. Parece que descubrió algunas indiscreciones por parte de él. No pude evitar una sonrisa. ¿Quién lo hubiera imaginado? Hay más, continuó Ernesto. Claudia está amenazando con demandarlo por promesas incumplidas. Aparentemente, él le prometió participación en negocios que nunca se materializaron. La ironía era casi perfecta. ¿Necesitamos hacer algo al respecto?, pregunté. Ernesto negó con la cabeza. Dejémoslos que se destruyan mutuamente. Mientras tanto, usted sigue construyendo. Asentí. Tenía razón. Mi enfoque ahora debía ser el futuro, no el pasado. Rodrigo y Claudia ya eran parte de mi historia, no de mi presente ni de mi futuro. Esa noche, regresé a la casa que una vez compartí con Rodrigo. La había mantenido, a pesar de los recuerdos amargos, no por nostalgia,
sino como símbolo de lo que había recuperado. Mientras cenaba sola en el comedor, pensé en todo lo ocurrido, en cómo la traición más dolorosa de mi vida se había convertido en el catalizador de mi transformación, en cómo el intento de destruirme me había hecho más fuerte. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carlos. Información confirmada. Rodrigo está intentando establecer contacto con antiguos clientes desde Argentina. Sin éxito hasta ahora. Seguiré monitoreando. Sonreí. Rodrigo seguía sin entender. Creía que la empresa era solo contratos, dinero, oficinas. No comprendía que una empresa es, sobre todo, personas, confianza, relaciones, todo lo que él había sacrificado en su ambición ciega. Gracias, Carlos, respondí, pero creo que ya no es necesario seguir monitoreándolo. Dejémoslo ir. Era hora de cerrar ese capítulo, de enfocarme completamente en la reconstrucción, no solo de la empresa, sino de mi vida. Tomé una copa de vino y salí a la terraza. La ciudad se extendía ante mí, vasta, llena de luces, de vida, de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz, una paz que venía no de la venganza cumplida, sino de la justicia restaurada, de haber recuperado lo que era mío por derecho. Lo logramos, papá, susurré al cielo estrellado. Lo logramos, Sofía, y esto es solo el comienzo. 3 meses después de tomar el control de la empresa, las cosas habían mejorado notablemente. Habíamos recuperado la confianza de los clientes, estabilizado las finanzas, implementado sistemas de transparencia que garantizaban que los errores del pasado no se repitieran. Decidí cambiar el nombre de la empresa. Ya no sería Moreno Consultores. Ahora se llamaría Hernández y Asociados. Un nuevo comienzo, una nueva identidad. La mañana que se instaló el nuevo letrero en la fachada del edificio, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Pensé en papá, en lo que diría si pudiera ver lo que había logrado, en cómo, a pesar de todo, su instinto sobre Rodrigo había sido acertado. Mientras supervisaba la instalación, mi asistente, Lucía, quien había sido ascendida del Departamento de Recursos Humanos, se acercó con expresión preocupada. «Doña Gabriela, hay alguien que quiere verla. Dice que es urgente». «¿Quién es?». Lucía dudó. «Claudia Morales». Mi corazón dio un vuelco. No había vuelto a ver a Claudia desde que tomé el control de la empresa. Según mis fuentes, después de su ruptura con Rodrigo, había estado intentando establecerse por su cuenta, sin mucho éxito. «Hazla pasar a mi oficina», decidí después de un momento. «Estaré allí en 5 minutos». Cuando entré a la oficina, Claudia estaba sentada rígidamente en una de las sillas frente a mi escritorio. Se veía muy diferente a la mujer segura y seductora que había conocido. Más delgada, con ojeras profundas, el cabello sin su brillo habitual. «Gabriela», dijo, intentando mantener un tono digno. «Gracias por recibirme». Me senté tras el escritorio, observándola detenidamente. «¿En qué puedo ayudarte, Claudia?». Respiró hondo, como reuniendo fuerzas. «Necesito trabajo», dijo finalmente, las palabras saliendo como si le dolieran. «He buscado en todas partes. Nadie quiere contratarme. Tu victoria sobre Rodrigo ha sido muy pública. Todo el mundo sabe lo que pasó». No pude evitar una sonrisa irónica. «¿Y crees que yo debería darte trabajo? ¿Después de todo lo que hiciste?». Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «No tengo a dónde ir. Rodrigo me lo quitó todo. Me convenció de poner todo a su nombre. La casa, los autos, las inversiones. Cuando lo confronté sobre la otra mujer, simplemente me dejó sin nada. La otra mujer. Así que mis sospechas habían sido correctas. Entiendo lo que se siente», respondí con calma. «Ser traicionada por alguien en quien confiabas ciegamente, ser descartada cuando ya no eres útil, es devastador, ¿verdad?». Claudia bajó la mirada. «Nunca pensé que me pasaría a mí», murmuró. «Creí que era diferente, que lo nuestro era especial. Todas creemos eso, Claudia, hasta que la realidad nos golpea en la cara». Hubo un largo silencio. Finalmente, Claudia levantó la vista. «Entiendo que me odies. Tienes todo el derecho, pero te estoy pidiendo... No, te estoy suplicando una oportunidad. Soy buena en lo que hago. Puedo serle útil a la empresa». Estudié su rostro, buscando signos de manipulación, de falsedad. Solo vi desesperación y quizás un genuino arrepentimiento. «¿Por qué debería confiar en ti?», pregunté. «¿Cómo sé que no es otro de tus juegos? O de los juegos de Rodrigo».
Rodrigo y yo no hemos hablado en 2 meses, respondió amargamente. No después de que descubrí lo de Teresa. ¿Teresa? Su exnovia de la universidad. Aparentemente nunca dejaron de verse. Incluso cuando estaba conmigo. Incluso cuando estaba contigo. Así que también había tenido razón sobre la exnovia. Rodrigo era aún más predecible de lo que pensaba. Claudia, dije finalmente, no puedo darte trabajo en la empresa. No después de todo lo que ha pasado. La confianza del equipo se vería afectada. La estabilidad que tanto nos ha costado construir podría tambalearse. Sus hombros se hundieron. Se levantó lentamente, derrotada. Lo entiendo, dijo. Era una posibilidad remota de todos modos. Mientras se dirigía a la puerta, algo me impulsó a hablar. Pero, añadí, puedo hacer algunas llamadas. Tengo contactos en otras consultoras. No puedo prometer nada, pero puedo intentar que te den una entrevista. Se volvió, con sorpresa genuina en su rostro. ¿Harías eso por mí? ¿Después de todo? Sonreí levemente. No lo hago por ti, Claudia. Lo hago por mí, porque no soy como Rodrigo. No soy como tú creíste que era. No obtengo placer destruyendo a otros, incluso si me han hecho daño. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus mejillas. Gracias, susurró. De verdad, gracias. Después de que Claudia se marchó, me quedé contemplando el horizonte de la ciudad desde mi ventana. Me sentía extrañamente en paz, como si hubiera cerrado un capítulo más en esta historia. Mi teléfono sonó. Era Ernesto. Tenemos una situación, dijo, sin preámbulos. Rodrigo está de vuelta en México. ¿Cómo? ¿Cuándo? Llegó ayer y está haciendo ruido. Ha concedido una entrevista a un periódico financiero, acusándote de manipulación, de haber falsificado documentos, de haberlo engañado para que firmara el traspaso de la empresa. Sentí una oleada de rabia, pero la controlé rápidamente. ¿Tenemos el texto de la entrevista? Aún no. Saldrá publicada mañana, pero tengo contactos en el periódico. Me dicen que es venenoso. Prepara una respuesta, ordené, basada en hechos, en documentos, sin ataques personales, solo la verdad. ¿No quieres esperar a ver exactamente qué dice? No es necesario. Conozco a Rodrigo. Sé exactamente qué tipo de mentiras dirá. Al día siguiente, la entrevista ocupó la primera plana de la sección de negocios. Era tan mala como esperaba. Rodrigo me pintaba como una esposa vengativa, desquiciada por los celos, dispuesta a destruir el trabajo de su vida por despecho. Alegaba que yo había falsificado documentos, sobornado a funcionarios, manipulado evidencia. Lo peor era que insinuaba que yo había sido una esposa fría, distante, que había empujado a Rodrigo a buscar consuelo en otros brazos, que después de la muerte de Sofía, yo me había vuelto una sombra de la mujer que él había amado. Leí la entrevista en mi oficina, con Ernesto y Carlos a mi lado. Es asqueroso, dijo Ernesto, con evidente indignación. Usar la muerte de su hija para justificar su infidelidad es típico de Rodrigo, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma, siempre buscando culpar a otros por sus propias faltas. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Carlos. Podríamos responder con una demanda por difamación. Negué con la cabeza. No, eso es exactamente lo que él quiere. Un escándalo público, un circo mediático. No le daremos ese gusto. En lugar de eso, organicé una conferencia de prensa para esa misma tarde. Invité a periodistas de todos los medios financieros importantes. También invité a empleados clave de la empresa, a clientes satisfechos, a proveedores con quienes habíamos establecido relaciones transparentes. Me vestí con un traje gris sobrio, recogí mi cabello, usé maquillaje mínimo. Quería proyectar seriedad, profesionalismo, estabilidad. La sala de conferencias del hotel estaba llena. Podía sentir la tensión, la expectativa. Todos esperaban una respuesta emocional, explosiva, a las acusaciones de Rodrigo. Subí al podio con calma, saludé a los presentes, agradecí su asistencia, y luego, en lugar de atacar a Rodrigo, hablé de la empresa, de los cambios implementados en los últimos meses, de los nuevos sistemas de transparencia financiera, de los resultados positivos que ya estábamos viendo. Algunos de ustedes habrán leído ciertas acusaciones publicadas hoy, dije finalmente, cuando estaba por concluir.
No voy a dignificarlas con una respuesta detallada. Solo diré esto. Los invito a todos a revisar los registros públicos, a examinar los documentos presentados ante las autoridades, a hablar con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros proveedores. La verdad está ahí, disponible para cualquiera que quiera verla. Hice una pausa, mirando directamente a las cámaras. En cuanto a las insinuaciones sobre mi vida personal, sobre mi matrimonio, sobre el dolor más grande que he experimentado en mi vida, la pérdida de mi hija, solo diré, hay límites que no deberían cruzarse, ni siquiera en la peor de las separaciones. Terminé la conferencia invitando a los periodistas a un recorrido por las oficinas de la empresa, a entrevistas con empleados seleccionados al azar, a revisar documentación previamente preparada. La estrategia funcionó. Los medios quedaron impresionados por la transparencia, por la apertura, por la evidente solidez de la empresa bajo mi liderazgo. Las acusaciones de Rodrigo comenzaron a verse exactamente como lo que eran: el berrinche desesperado de un hombre que había perdido todo por sus propias acciones. 3 días después de la conferencia, recibí una llamada de un número desconocido. Gabriela, era la voz de Rodrigo, tensa, contenida. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí fríamente. Por favor, insistió, y detecté algo nuevo en su voz. ¿Desesperación? ¿Miedo? Es importante, en persona. Te prometo que no te haré perder el tiempo. Algo en su tono me hizo dudar. Después de un momento, accedí. Mañana a las 5, en el café del Centro Cultural. Es un lugar público. Hay cámaras de seguridad. Ahí estaré, prometió, y colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. Carlos insistió en acompañarme, al menos hasta el café. Esperaría afuera, vigilante. No confío en él, me dijo. Está acorralado. Los animales acorralados son peligrosos. Llegué puntualmente al café. Rodrigo ya estaba allí, en una mesa apartada. Se veía aún peor que en las fotos recientes. Demacrado, envejecido, con un aire de derrota que nunca había visto en él. Me senté frente a él sin saludar. Esperé. Gracias por venir, dijo, con voz ronca. No estaba seguro de que lo harías. Ve al grano, Rodrigo. ¿Qué quieres? Tomó un sorbo de su café, como reuniendo fuerzas. Estoy acabado, dijo finalmente, financieramente, legalmente, en todos los sentidos. Nadie quiere trabajar conmigo. Ningún banco me da crédito. Los pocos contactos que me quedaban me han dado la espalda después de tu conferencia de prensa. Y eso debería importarme porque necesito tu ayuda, respondió, las palabras saliendo como si fueran arrancadas de su garganta. Necesito un trabajo, algo para sobrevivir, para empezar de nuevo. Lo miré, incrédula. ¿Me estás pidiendo trabajo? ¿A mí? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de esa entrevista asquerosa donde usaste a nuestra hija muerta para justificar tu infidelidad? Estaba desesperado, murmuró, sin mirarme a los ojos. No pensaba claramente. Me retracté, pero el periódico no lo publicó. Por supuesto que no lo hicieron. El daño ya estaba hecho. Era lo que querías. Hubo un largo silencio. Finalmente, Rodrigo levantó la mirada. Sabes que soy bueno en lo que hago, dijo. A pesar de todo, soy un buen consultor. Conozco el mercado. Tengo instinto para los negocios. También tienes instinto para la traición, para la mentira, para el fraude, respondí. No, Rodrigo, no te daré trabajo, ni ahora ni nunca. Su rostro se endureció. ¿Así que esto es una venganza? ¿Verme destruido no es suficiente para ti? Sonreí levemente. No es venganza, Rodrigo. Es consecuencia. Consecuencia de tus propias acciones, de tus propias decisiones. Yo no te destruí. Tú te destruiste a ti mismo. Me levanté, lista para marcharme. Pero antes, añadí, para que lo sepas, a Claudia sí la estoy ayudando a encontrar trabajo. Porque ella, a diferencia de ti, tuvo la decencia de aceptar su responsabilidad, de pedir perdón sinceramente, de mostrar algo de humanidad. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia. Siempre la mojigata, ¿verdad, Gabriela? La santa, la perfecta, la víctima inocente. No, Rodrigo, respondí con calma. No soy perfecta, no soy santa, y ciertamente ya no soy una víctima. Soy simplemente una mujer que aprendió a valorarse a sí misma, que aprendió que merece respeto, honestidad,
lealtad, cosas que tú nunca entenderás. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Detrás de mí, escuché su voz, cargada de amargura. Esto no ha terminado, Gabriela. No creas que esto ha terminado. No me volví. No le di la satisfacción de ver mi reacción. Salí al aire fresco de la tarde, donde Carlos me esperaba, vigilante. ¿Todo bien?, preguntó preocupado. Mejor que bien, respondí sinceramente. Por fin siento que todo ha terminado. Y era verdad. A pesar de las amenazas vacías de Rodrigo, sabía que había ganado. No solo la empresa, no solo las propiedades. Había ganado mi libertad, mi dignidad, mi futuro. Había ganado el derecho a ser yo misma, sin disculpas, sin concesiones. Y esa victoria, más que cualquier otra, era la que realmente importaba. 1 año ha pasado desde aquella foto que iluminó mi celular en la madrugada. 1 año desde que tomé las riendas de mi vida con mis propias manos. 1 año de reconstrucción, de descubrimiento, de renacimiento. La empresa, ahora Hernández y Asociados, florece como nunca bajo mi liderazgo. Hemos duplicado nuestra cartera de clientes. Hemos abierto nuevas oficinas en Monterrey y Guadalajara. Hemos implementado políticas de transparencia que se han convertido en referente en el sector. Pero el éxito profesional, por gratificante que sea, no es lo que me llena de orgullo cuando miro hacia atrás en este año de transformación. Es el crecimiento personal, la fortaleza interior que he descubierto, la paz que he encontrado conmigo misma. He aprendido lecciones valiosas en este camino. He aprendido que el amor verdadero nunca te pide que te hagas pequeña, que una relación saludable te expande, te eleva, te inspira a ser tu mejor versión. He aprendido que la lealtad es un regalo precioso que no todos merecen, que confiar ciegamente no es virtud, sino ingenuidad. He aprendido que el perdón no es debilidad, sino liberación. Perdoné a Rodrigo, no por él, sino por mí, para no cargar el peso del rencor, de la amargura, para poder avanzar ligera hacia el futuro. He aprendido que incluso de las heridas más profundas pueden hacer una fuerza inesperada, que a veces necesitamos tocar fondo para impulsarnos hacia arriba con renovado vigor. Rodrigo desapareció de mi vida casi por completo. Según los rumores, está en Colombia, intentando reconstruir su carrera con escaso éxito. A veces recibo noticias suyas a través de conocidos comunes. No siento nada cuando escucho su nombre, ni rabia, ni dolor, ni nostalgia. Solo una indiferencia tranquila, como quien recuerda una antigua enfermedad ya superada. Claudia encontró trabajo en una agencia de marketing en Guadalajara. Le va bien, por lo que sé. Nos encontramos una vez, casualmente, en un congreso empresarial. Intercambiamos saludos cordiales, sin rencor, sin drama. 2 mujeres que comparten la experiencia de haber amado y sido traicionadas por el mismo hombre, pero que han seguido adelante con dignidad. La casa de Acapulco, esa que tanto simbolizaba en mi matrimonio, la vendí. Utilicé el dinero para crear una fundación en memoria de Sofía, una fundación que ayuda a niños con enfermedades raras, que financia investigación médica, que apoya a padres que atraviesan el infierno de perder un hijo. Es mi forma de mantener vivo su recuerdo, de dar sentido a su breve paso por este mundo. En cuanto a mí, estoy aprendiendo a vivir de nuevo, a disfrutar de las pequeñas cosas, a reír sin culpa, a soñar sin miedo. He retomado antiguas pasiones, la pintura, la música, los viajes. He hecho nuevos amigos, personas auténticas que me aprecian por quien soy, no por lo que represento o por lo que pueden obtener de mí. ¿Y el amor? A veces me preguntan si estoy lista para una nueva relación. La respuesta es simple. Cuando llegue, llegará. No lo busco desesperadamente, pero tampoco le cierro las puertas. Si aparece, será bienvenido. Si no, estoy completa tal como estoy. Este atardecer, sentada en la terraza de mi nuevo departamento en la colonia Roma, contemplando el cielo teñido de naranjas y rojos, pienso en aquel mensaje que iluminó mi celular hace 1 año. Por fin juntos, mi amor. Ya no más secretos. Qué ironía. Ese mensaje, destinado a herirme, a humillarme, terminó siendo la llave de mi libertad, el catalizador de mi transformación, el principio de mi verdadera vida. A veces,
Las traiciones más dolorosas son en realidad bendiciones disfrazadas, puertas que se abren cuando creemos que todo está cerrado, caminos que aparecen cuando pensamos que estamos atrapadas. Si pudiera hablar con la Gabriela de aquella madrugada, la que temblaba de rabia y dolor mientras congelaba las cuentas de Rodrigo, le diría: respira, todo estará bien, mejor que bien. Esto que parece el fin es solo el comienzo. Un día mirarás atrás y entenderás que esto fue necesario, que tenía que suceder exactamente así para que encontraras tu verdadero poder, tu verdadero valor, porque esa es la verdad que he descubierto. No necesitaba a Rodrigo, no necesitaba su aprobación, su amor, su validación. Todo lo que necesitaba ya estaba dentro de mí, esperando ser reconocido, ser liberado. El sol se oculta en el horizonte, pintando el cielo de púrpuras y azules profundos. Una nueva noche comienza, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer. Un amanecer que enfrentaré como lo que soy ahora, una mujer completa, fuerte, libre, una mujer que ya no pide permiso para existir, que ya no se disculpa por ocupar su espacio en el mundo, una mujer que finalmente se ha encontrado a sí misma en medio de la tormenta. Y no hay poder en este mundo que pueda quitarme eso.